Perfecto. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Juan Fernández y acá junto con el doctor Diego Grinfeld vamos a estar coordinando este lindo webinar de angioplastia de tronco no protegido. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, hola a todos, muchísimas gracias a todos por participar. Ahora vamos a ir nombrando a todos los disertantes y panelistas. Muchísimas gracias a Medtronic y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Para empezar vamos a tener una introducción del doctor Hugo Londero y luego vamos a ir presentando distintos casos. Tenemos 3 casos muy interesantes y un panel de discusión con los doctores Alejandro Fernández, Juan Gaspar, Juan Giroy, José Lazarte y Victoria Liberti. Así que, adelante Hugo. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Vamos a compartir pantalla. Estamos ahí. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias al CASI, muchas gracias a Medtronic por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Lo mío no puede ser muy completo, no puede ser un statement, tiene que ser nada más que algunas consideraciones porque si no estaríamos demasiado tiempo con esto. Entonces, ¿qué variables debo valorar para la realización de PCI en tronco no protegido? Primero vamos a hacer un poco de historia, a los viejos nos gusta hacer historia. Esta publicación de Brusque se hizo en 1973, cuando yo estaba en primer año de la residencia en el Sanatorio Güemes en Buenos Aires. Otro de los autores era Mendelssohn y por supuesto hablaba de la coronariografía y estableció que el número de vasos enfermos estaba relacionado con la evolución y que cuantos más vasos enfermos había, más se morían los enfermos y por supuesto lo más letal era la lesión del tronco de la coronaria izquierda. Este otro trabajo es un poco posterior, del 78, de Conley, y es importante porque ustedes vean cómo difiere la sobrevida o la mortalidad, como ustedes quieran llamarla, según el tronco tenga una lesión igual o mayor al 70% o entre 50 y 70%. Entonces, cuando hacemos lesión de tronco, una enseñanza, no nos apresuremos a hacer angioplastía de lesiones menores del 70%, porque fíjense en el mismo estudio, estas lesiones menores del 50, entre el 50 y el 70%, se comportan parecido a lo que ellos dicen coronarias normales, en realidad coronarias con enfermedad, pero menor del 50%. Estas realmente son las más graves y a las que hay que prestar mayor atención. Este es un estudio, el CAS, que se inició a fines de la década del 70, que comparó la cirugía con la medicación. En ese tiempo no existían los beta-bloqueantes, siquiera mucha medicación no existía, pero es el primer estudio que estableció claramente que la cirugía mejoraba el pronóstico de la lesión de tronco de coronaria izquierda en relación al tratamiento médico. Ustedes vean, sobrevida 5 años, 85% con cirugía contra 60% sin, y esto se mantiene a lo largo de los años. Entonces, este es el trabajo que más claramente demuestra la utilidad de la cirugía para prolongar la vida en lesión de tronco. Grunzig, por supuesto, hizo historia en la lesión de tronco. Ustedes fíjense, esta lesión, 95% inmediatamente antes de la bifurcación, fue el segundo caso que hizo Grunzig. Este es el reporte en forma de una carta del lector en Lancet, en 1978, de los primeros 5 casos que hizo. Este caso anduvo mal, se le murió. Y de ahí que Grunzig siempre dijo que la angioplastía, en ese tiempo por supuesto no había stent, estaba contraindicada en la lesión de tronco. Y esto se estableció, quedó claramente establecido en 1988 por una publicación de una task force del American College y el American Heart,
que dijo que la angioplastía está contraindicada en el tronco izquierdo no protegido. Recién en este último siglo, y básicamente a partir del estudio SYNTAX, quedó claramente establecido que en pacientes de bajo o mediana complejidad angiográfica, la lesión de tronco a 5 años y a más tiene una evolución similar con tratamiento con stent farmacológico que con tratamiento quirúrgico. Esos serían los hitos que yo creo que hay que resaltar en relación a la lesión de tronco. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de la Sociedad Europea de Cardiología, el American College y la American Heart? La última guía de la Sociedad Europea se publicó en 2018 y ellos allí al comenzar la publicación, el escrito, hacen lo que ellos dicen los 10 mandamientos. Estos son, yo los he resumido, son los más importantes. Sobre todo que se debe hacer angioplastia, y esto también es cierto para la lesión de tronco, cuando hay evidencia objetiva de isquemia miocárdica. Que el score de SYNTAX es una herramienta importante, que los casos complejos deben ser discutidos en el Heart Team. Esto yo creo que la TAVI es algo que nos enseñó y que va a quedar y que es sumamente importante. Que el acceso radial, por supuesto, hay que hacerlas con DES. Estas son las recomendaciones en cuanto a la anatomía de las lesiones. Y como ustedes ven, la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que en lesiones con SYNTAX bajo entre 0 y 22, la indicación es 1A. Con lesiones intermedias entre 23 y 32, 2AA, y sí, con alta complejidad angiográfica no estaría indicado la angioplastia de la lesión del tronco. Esto, por supuesto, es relativo, porque en pacientes que no se pueden operar y que están en un estado de inestabilidad extrema, yo creo que está plenamente justificado hacer angioplastia. Estos son los 10 mensajes que terminan con las guías 2021 del American College y la American Heart, y los americanos son más resistentes a aceptar la angioplastía de la lesión de tronco. Ellos dicen que en pacientes con anatomía de baja y mediana complejidad, está mal escrito acá, la angioplastia es una alternativa razonable a la cirugía, pero no la ponen tan taxativamente como los europeos. Recomiendan el Heart Team, recomiendan también la vía radial y recomiendan la suspensión precoz de la doble antiagregación, pero esto es referido a la angioplastia en general, no en particular al tronco. Me gustaría darle algunos trucos y secretos de la angioplastia de tronco, que creo que son observaciones interesantes que uno ha hecho a lo largo de más de 60 años de lidiar con los enfermos en la sala de cateterismo. Primero, ¿cómo elegir el diámetro del stent? Si uno elige el diámetro de stent de acuerdo al diámetro proximal antes de la rama secundaria, al diámetro proximal de la arteria principal, se expone a provocar distorsión de la carina y provocar disección distal. Por lo tanto, el diámetro del stent debe ser seleccionado en relación al diámetro distal del tronco principal. Y esto hace obligatorio y muy importante que durante la angioplastia, tanto sea de tronco u otras angioplastias de bifurcación, se use la técnica de pot ballooning o pot stent, que consiste en usar un balón corto de diámetro mayor que el diámetro distal del stent, entre 10 y 8 milímetros de diámetro, de largo entre 3,5 y 5,5 milímetros. Esto es esencial para no arriesgarse
a que la guía pase entre el stent y la pared, y eso es una de las complicaciones más desgraciadas que nos puede pasar en la lesión de tronco, porque ahí se empiezan a trabar los stents, se distorsionan, se arma realmente, hablando en buen inglés, un despelote. Y por lo tanto, la técnica del pot ballooning es muy importante y debemos tener balones adecuados en el armamentario de la sala de cateterismo, porque por ahí hablamos de pot ballooning y no tenemos los balones, entonces hay que tenerlos. Otro truco importante es que cuando se va a recruzar un stent para ir a una rama, se debe pasar por la celda proximal del stent para lograr una buena expansión del stent a ese nivel sin protrusión de los straps del stent en el origen, en el ostium de la rama, como pasa cuando uno pasa la guía por el orificio o la celda proximal. Esto es sinónimo que el stent que uno va a poner en esa segunda rama se enganche, que no se pueda pasar, que sea difícil pasar por la guía. Entonces, tratar siempre de pasar por la celda distal. Kissing balloon, una necesidad, siempre se debe hacer kissing balloon en las bifurcaciones, y acá hay cómo va quedando el stent. Acá ustedes ven que la bifurcación está alambrada por una maraña de struts, una maraña de alambre, y cuando uno hace un kissing balloon adecuado, eso desaparece. El último truco y secreto es siempre precondicionar la lesión, sobre todo las lesiones calcificadas, severamente calcificadas con calcio concéntrico. Yo no soy muy amigo del cutting balloon ni del scoring, soy amigo del rotablator, pero en esta posición uno tiene un poco de miedo de usarlo, y se está comenzando a usar el balón de litotripsia intravascular como una opción que yo creo que va a ser interesante, pero todavía no podemos afirmarlo. ¿Qué técnica es la mejor? ¿Qué técnica debemos utilizar para hacer angioplastia del tronco? ¿Cómo debemos poner los stents? Esta es una figura de una de las primeras publicaciones. Ustedes ven ahí siete diferentes técnicas. Culotte y Crash son las más dificultosas, pero después han aparecido un montón de técnicas. Ustedes ven acá T-stenting, T-stenting modificado, Culotte, qué sé yo, debe haber por lo menos 30 técnicas. Y entonces, esto es importante, no se pueden dominar todas las técnicas. Fíjense que esto es tomado del registro RADAC, del registro del CASI 2019, del cual participaron 150 servicios, 470 médicos, y se hicieron 31.000 angioplastias en ese año. Si uno estima que la angioplastia de tronco, esto no se pudo obtener del registro, a lo mejor sería bueno obtenerlo, la angioplastia de tronco en general es entre el 4 y el 8%. O sea, que estaríamos haciendo en estos 150 centros entre 2.200 y 2.400 angioplastia de tronco, pero eso significa 8 a 16 angioplastia de tronco por servicio y 3 a 5 por médico si pretendemos que todos los jefes, los subjefes y los médicos de planta, sin hablar de los fellows o de los médicos en entrenamiento, hagan lesión de tronco. Entonces, no se puede hacer una experiencia sobre 30 procedimientos diferentes haciendo 16 por año. Tenemos que hacer 2 años para hacer un caso. Así que yo creo que hay que buscar formas de que la experiencia sea aprovechable. Que siempre sea el mismo operador, o si ustedes quieren que estén todos en la sala y participen del procedimiento para tomar experiencia, que no se hagan procedimientos en sitios de bajo número de procedimientos, porque no van a tener experiencia y van a ser macanas. ¿Y qué sería lo que hay que dominar? Y la técnica preferida en lesiones no complejas es el provisional stenting. Hay que dominarla bien, tiene sus secretos. Si la rama secundaria no queda bien,
se puede utilizar la técnica del T-tap o del culot. Estas técnicas también entonces hay que dominarlas. Y cuando la lesión directamente es muy compleja, con gran carga arteriosclerótica a nivel de la bifurcación y a nivel de la carina, y lesiones largas, y que uno ve que no van a quedar bien con provisional stenting, hoy la técnica que ha demostrado tener mejores resultados es el doble kissing crash. Entonces uno, manejando 4 técnicas, tendría para manejarse adecuadamente en la angioplastia de tronco, y nadie ha demostrado que una cosa sea mejor que otra. Esta es la descripción del doble crash, del doble kissing. Ustedes ven un kissing, 2 kissing, 2 kissing, y es la mejor forma de que la lesión quede adecuadamente cubierta por los stents. ¿Qué podemos decir del IUS, el OCT y el FFAR en la lesión del tronco? Son métodos súper necesarios. El IUS o el OCT se debería usar sistemáticamente en la angioplastía del tronco. La mayor utilidad es la de comprobar la correcta posición de los stents, la ausencia de lesión residual y un diámetro luminal mínimo residual adecuado. Tal vez tengamos que usar la selección del diámetro de los dispositivos. Sin embargo, debemos saber que el uso, y no debemos hablar con la esquizofrenia de decir una cosa en público y hacer otra cosa en privado. Es difícil hacer IUS en la Argentina. Fíjense que de nuevo, tomado el registro RADAC, una presentación en el Congreso de Cardiología, el Congreso Argentino de Cardiología de 2011, que comparó angioplastia de tronco con angioplastia del resto del árbol coronario, y el IUS se usó en el 8% de los casos, es decir, en el 92% no se usó IUS. Entonces, qué sé yo no sé qué es lo que tenemos que hacer acá, pero lo que habría que hacer, sí sé lo que habría que hacer, es conseguir que nos reconozcan el IUS, y habría que tal vez hacer de nuevo, después de haberlo intentado muchas veces, presión sobre la seguridad social para que el IUS sea reconocido. Ni que hablar de la guía de presiones. Bueno, estamos justo en tiempo. Esta es una imagen de Córdoba en otoño, Córdoba multicolor. Muchas gracias por escucharme y espero que les haya sido útil este breve resumen. Muchas gracias, doctor Londero. Muy útil, muy útil. Muchísimas gracias. Bueno, para seguir en el programa, tenemos el primer caso que lo va a presentar el doctor Carlos Fernández Pereira. Carlos. Hola, ¿qué tal? Estoy tratando de compartir pantalla, a ver si me dejan compartir. Ahí te vemos a vos en primer plano. Estás vos en primer plano ahí. Y no se ve en el... A ver. No. Bueno, a ver si puedo... ¿Tenés ahí abajo el compartirse? Sí, compartir pantalla. Sí, lo estoy... No sé si me aparece ahí. Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí. ¿Sí? Sí, estás. Ok. Estás compartiendo ahora, sí me parece. Ok. Perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación al Colegio de Hemodinamia. Esta reunión realmente creo que aprendemos todos. Es un ida y vuelta. La experiencia, recién escuchamos una interesante charla de toda la experiencia de Hugo Londero, tiene muchos años en la especialidad. Y bueno, vamos a presentar un caso. Son casos realmente que aparecen no en forma programada, más bien estamos tratando, como bien comentó el doctor Londero, según el RAC, la mayoría de los pacientes que estamos tratando son
en agudo de 69 años, sexo masculino, con antecedentes de procedimientos previos y múltiples factores de riesgo, angioplastias previas en otro centro. Y en aquella película que vimos tenía lesiones moderadas, y la medicación habitual para la diabetes, por ejemplo, y últimamente estaba bastante inestable, con isordil sublingual inclusive, y empezó con dolor, previo, angina típica 5 horas antes, con una temperatura sospechosa desde el año 2020, sin evidenciar un cuadro claro en la parte respiratoria y cambios en la pared anterior. En el electrocardiograma vamos a ver en la coronariografía la lesión severa distal y el plan que teníamos de acuerdo a la urgencia. Ven el electrocardiograma significativamente patológico y muy agudo para lo que habitualmente podemos esperar, tratando de hacer lo más programado posible. Esto no nos da opción a otra cosa que tratarlo en el momento y con cierta congestión iliar en la radiografía de tórax. Y vemos, vemos acá en la coronariografía, en oblicuo anterior derecha, compromiso distal del tronco, pero sobre todo ostial de la descendente anterior y ostial de la circunfleja, y también otra lesión acá en tercio medio de la circunfleja, con lo cual la idea era tratar primero, el plan era tratar primero esta lesión de la circunfleja en tercio medio, y para luego ir con más tranquilidad, no ir, tratar de recruzar lo menos posible después para tratar esto, ir secundariamente después a la lesión de tronco y resolver primero entonces la lesión de la circunfleja y luego ir inmediatamente a la lesión de tronco. Con 2 cuerdas, como con esta, es un Medina 111, no sé si se ve ahí, ahí ya habíamos hecho, perdón, ya habíamos hecho el kissing balloon y ven que tiene significativo recoil a nivel proximal de la circunfleja. Con esa clasificación de Medina, el uso de 2 stents es realmente absolutamente necesario. Vamos con un stent de bifurcación que teníamos en ese momento, que permitía el recruzamiento por un pequeño orificio que tiene aquí, es un Bioslin, y luego implantar un stent farmacológico, un Resolute. Y luego esto ya fue tratado, aquí ya ven el stent previamente en la tercio medio de la circunfleja. Podríamos haber optado en poner primero el stent, avanzar el stent de la circunfleja, un T-stent primero en la circunfleja, o en este caso optamos para tratar primero el tronco. Tiene una forma muy particular este stent, una forma botella con un diámetro más grande proximal y otro distal. Y luego hacemos un recruzamiento de las cuerdas hacia la circunfleja, y la que estaba en la circunfleja vamos a la descendente anterior, y implantamos el stent Resolute Integrity en la circunfleja por 18, con buena imagen, y luego el kissing balloon impresiona estar muy bien, digamos, el stent. Sin embargo, en el OCT tenemos esto, sobre todo en tercio distal del stent, que no está bien posicionado, una mala posición. Eso no suele pasar frecuentemente si no hacemos OCT o IBUS. Nosotros lo que tenemos en sala es el OCT, y a veces angiográficamente impresiona impecable la angioplastia, pero si tenemos el OCT, hacemos beta pot stenting, y este es el resultado final, con una muy buena posición del stent. Acá tenemos un tema para comentar o para discutir después. Nosotros lo que tenemos es el OCT, y tenemos varios estudios. Antonucci publicó en 2010 uno, y este es otro de Filippo Crea, del grupo Filippo Crea, enfocado realmente en cuánto tiene de veracidad de estudiar con el OCT las lesiones de tronco, y vemos que sobre todo a nivel proximal o ostial hay algunos artefactos, pero que estas en tercio medio y ni hablar a nivel distal tienen muy buena confiabilidad, y eso fue el resultado de más de 54 pacientes. Ustedes ven la imagen típica a nivel tronco proximal, en tercio
en el tercio distal, y esto es en la parte proximal de la descendente anterior, en la forma ovoide. Tiene muy buena veracidad, muy buena confiabilidad, sobre todo a nivel distal, el OCT. Esto para, digamos, darle más sostén en cuanto a estudios previos para utilizar el OCT, para, digamos, nosotros tenemos que solicitar algún medio, como dijo el doctor Londero, de ver si nuestras angioplastias de troncos están bien hechas o no, y esto es la parte que nos cuesta convencer a los auditores. La otra cosa interesante, nosotros estamos participando en un estudio que se llama Pulse Trial, que es con 18 centros de Italia, 605 pacientes, vamos por más de 400, en el cual están randomizados. Este paciente está randomizado al control clínico habitual, es decir, todos los medios clínicos en la visita, que incluyen un test ergométrico con perfusión miocárdica, un ecoestrés, o a los 6 meses hacer una angiografía por multislice y ver a los 18 meses cuántos eventos hay en cada grupo y ver si realmente sumar la tomografía al control de nuestros pacientes puede significarnos una mayor seguridad. Porque antes, antiguamente hacíamos o tratábamos de hacer angiografía a los 5 o 6 meses y no siempre es factible, y ahora por lo menos convencerle a los pacientes de hacer una angiotac es más factible que traerlo a hacer una angiografía. Quizá esta puede ser, todavía no tenemos el resultado final, y es un ejemplo de este paciente que sí le tocó el control en el seguimiento, tiene en el tronco proximal, toda la descendente anterior hasta tercio medio el stent, con un buen resultado angiográfico, y a los 7 meses, en este caso, por angiotomo, el resultado es bueno, no tiene restenosis, el paciente no tiene tampoco síntomas y tampoco tiene, desde el punto de vista tomográfico, signos de hiperplasia intimal. Esto podría ser una alternativa para el seguimiento. Lo vamos a ver a través de este estudio. Les agradezco nuevamente la oportunidad de presentar este caso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a continuar con el segundo caso y al final el panel de discusión. El segundo caso lo va a presentar el doctor Álvarez Iorio. Así que bueno, adelante, Alejandro. Bueno, buenas tardes. Una vez más acá entre colegas y en estas actividades tan educativas. Felicito al CAS y a Medtronic porque los datos que presentó Hugo son reales, pero en centros que lo hacen seriamente y demuestran buenos resultados, y se tiene en cuenta los resultados de la cirugía y de la angioplastia. Como es en nuestros centros, se vuelca mucho en la angioplastia de tronco, entonces podemos tender a hacer entre 4 casos a 6 por mes, lo cual es difícil, ¿no? Pero todo se basa en cómo lo haga, la seriedad y la confianza que podamos dar a nuestros cardiólogos. Bueno, este es el caso. Este es un caso de un paciente de 81 años, sexo masculino, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, que tiene un antecedente importante de hemorragia digestiva alta por úlcera gástrica, que había sido tratado con escleroterapia, transfusión. Es decir, lo más importante de este slide, que es un paciente de 81 años, pero de alto riesgo de sangrado, ¿no? Entonces ya estamos con un paciente masculino, 81 años, alto riesgo de sangrado, portador de una angina crónica estable en clase funcional 2, donde en una ciudad cercana a nuestra ciudad de Tres Arroyos, cercana a Bahía Blanca, se interna por un cuadro de angina inestable, angor prolongado más este electro, supraesnivel en ABR, infraesnivel difuso, donde ya desde el punto de vista clínico uno sabe que es un electro símil tronco, por lo menos sospecharlo. Se inicia el tratamiento médico antiisquémico y, ¿no es cierto?, resuelve todo el electrocardiograma. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, se escucha. Perfecto, Alejandro. gracias. Ahí entonces resuelve el electro y por supuesto, ¿qué se evalúa? No elevó troponina, no elevó enzimas,
con un hematocrito 30%, 81 años, alto riesgo hemorrágico y 30% de hematocrito. Respecto del ecocardiograma, muy buena función ventricular y estenosis valvular aórtica severa, hipertrofia ventricular izquierda, es decir, buena fracción de eyección. Y la coronariografía, ¿no? La arteria coronaria derecha es ateromatosa, difusamente enferma, dominante, buen calibre, buen vaso, nada sobre la coronaria derecha. Y en la coronaria izquierda, lo que veíamos es una coronaria izquierda que tiene un tronco con una lesión bien crítica distal que compromete el origen del ramo de la descendente anterior, de un ramo diagonal trifurcado o diagonal, que a veces lo vamos a definir si es primer diagonal precoz o trifurcado con el IBUS, y el origen de la circunfleja, ¿no? Entonces hicimos las distintas proyecciones, donde el resto, si bien tiene ateromatosis difusa, no había ninguna otra lesión, y esta es, ¿no es cierto?, la situación anatómica en este paciente de 81 años, alto riesgo sangrado, con buena función ventricular y hematocrito de 30, que es una clara trifurcación de tronco. Ahí vemos la lesión crítica, pero 99% del tronco distal, un caminito del 99 hacia la DA, un caminito del 99 hacia la diagonal y una lesión significativa en la circunfleja. Entonces esas flechas rojas nos dan, ¿no es cierto?, ante qué anatomía estamos y qué íbamos a hacer. Bueno, los residentes por supuesto me dicen este es el Euroscore, este es el Syntax, que es bueno, pero independientemente de eso, la discusión con cardiología y después de haber informado tanto cirugía como nosotros al paciente, se decidió hacer angioplastia coronaria, ¿no es cierto? Entonces, angioplastia coronaria, y ahí viene en el planning o en el raciocinio clínico y terapéutico de este paciente, ¿cómo lo harías? Nosotros sin ninguna duda a IBUS, y tenemos tanta gente administrativa trabajando con las obras sociales, con los pacientes, sabiendo que tiene una cierta reutilización el cable, un buen manejo, entrenando al personal, que hacemos IBUS en este escenario, en bifurcaciones. Lo hemos logrado, pero un trabajo de muchos años en el 100% de los casos. Pero después de un trabajo arduo, angioplastia con IBUS. ¿Qué antiagregación? Bueno, es un paciente de 81 años y alto riesgo, o sea que no había ninguna duda que el clopidogrel. En cuanto a la vía de acceso, no teníamos ni radial derecha buena y ocluida la radial izquierda. Podríamos haber elegido la vía braquial, pero fuimos directamente por vía femoral. En cuanto al soporte hemodinámico, nosotros sí usamos balón de contrapulsación cuando la coronaria derecha está ocluida o cuando la fracción de eyección es menos del 35%, es mala en un dilatado, y si no, y cuando tiene mucho calcio, mucha curva, tenemos que hacer rotablator y técnicas complejas. No era el caso, así que no soporte hemodinámico, pero lo importante era cómo vamos, qué estrategia vamos a decidir. Cuando vemos que en una trifurcación real, una trifurcación A, no B, porque en la B hay 3 ramas, pero están afectados 1, 2 o más de los orígenes. En la A está afectado el tronco con 1, 2 o 3 de los orígenes. Y esta, como están afectados el tronco y los 3 orígenes, es una A3. Pero independientemente de la clasificación, era importante ver esta anatomía para ver cómo encaramos la estrategia. Todas estas son estrategias propuestas de las cuales ninguna me gustaba, y ahí es cuando la medicina, en base a nuestra experiencia, termina siendo un poco artesanal. Entonces, teniendo el gráfico en la cabeza, uno sabe muy bien que va a ir con un catéter guía, por supuesto en este caso 8, y después vamos a ver por qué, 8 French, y 3 guías cargadas antes de empezar. Una guía que la vamos a pasar a la DA, una guía que la vamos a pasar a la diagonal, una guía que vamos a pasar a la diagonal trifurcada. Es decir, primero la DA circunfleja diagonal, pero rápidamente, como no vamos a usar soporte hemodinámico y hay que darle nutrición a esa bomba que tiene buena función, rápidamente dilatar con un balón de 3,5, 4 del tronco a la DA, un balón de 3, 3,5 del tronco a la circunfleja y rápidamente a la diagonal para así tener mejor la perfusión de este corazón. E inmediatamente tratar posicionando hasta
Ahora estamos trabajando en una nueva técnica de bifurcación que no la puedo difundir, pero que no dejamos ninguna superposición de stent. Hasta aquí estamos haciendo el nano crash, como lo llamamos, porque es mínima protrusión hacia la luz del vaso principal. Entonces, un stent en la diagonal, protrusiendo mínimamente hacia el tronco, una en la circunfleja, un balón posicionado en la descendente anterior, inflar el stent en la diagonal, hacer un test, si no hay disección, complicación, sacar el balón, la guía, inflar el de la circunfleja, si no hay, hacer un test, si no hay complicación, sacar la guía, el balón, hacer el nano crash con el balón del tronco a la DA, elegir el stent del tronco a la DA en base a la DA, todo evaluado por IBUS, y finalizar con un tri-kissing y, por supuesto, el POT para armar bien la arquitectura de estos 3 vasos que irrigan un importante monto de miocardio y que no podíamos hacer ni stent provisional ni técnica de 2 stent. Entonces, a esto lo llamamos DVT Nano Crash con POT, que sería doble balón tri-kissing Nano Crash con un POT final, ¿no? Entonces, bueno, aquí fuimos desde femoral con el catéter guía 8 French, cargamos la primera guía, cargamos la segunda guía y cargamos la tercera guía. ¿Para qué? Para movernos dinámicamente y rápido hacia cada uno de los ramos e ir trabajando ya con el planning del paso a paso. Entonces, bueno, ahí habíamos pasado las 3 guías e inmediatamente con balones cargados, un balón, ahí vemos del tronco a la DA, del tronco a la circunfleja y del tronco a la diagonal, ¿no? Entonces ya teníamos buen flujo, lo cual te da tranquilidad, y vemos que el ramo diagonal ese tiene también una lesión en tercio medio. Bien, la placa estaba parcialmente modificada, pero ahora es lo importante, estimación visual, QCA, IBUS. Acá tenemos que dejar la mejor angioplastia. Entonces el primer IBUS, ¿no?, de la arteria descendente anterior, no la voy a mostrar toda la corrida porque es larga, hacia el tronco. Entonces esto es lo importante. La DA proximal ostial, por QCA era de 3 milímetros. Por estimación visual decíamos 3,5, pero por IBUS 4,5 a 5. 4,5 a 5, ¿no? El tronco nos daba por QCA 4,2, ¿no? Estimación visual 4, y teníamos, aunque estamos ante un tronco por IBUS de 5 a 6. Entonces estas eran medidas importantes para ella ir seleccionando los stents. El IBUS a la circunfleja, en donde ahí ven QCA, estimación visual, pero realmente era de 3,6, 3,8, 3,5 de promedio, ¿no? 3,6 de promedio. Y para no pasar tanto IBUS al ramo diagonal, si bien teníamos QCA y no lo creemos, pues siempre infraestima 0,5, pusimos stent de 3 milímetros. Esto fue todo el análisis de diámetros y esto que se hizo en el momento. Entonces teníamos que, si es un paciente de 81 años con alto riesgo de sangrado en esta trifurcación, ¿qué plataforma elegimos? La que tenemos evidencia, ¿no es cierto?, de doble antiagregación por lo menos por un mes y después seguir con aspirina o clopi por las dudas del sangrado. Esta imagen es como dijo, es para hacer alusión a lo que dijo Hugo Londero, ¿no? La conicidad de las bifurcaciones, mayor diámetro proximal, menor diámetro distal, elegimos el stent en base al menor diámetro. Pero como teníamos una DA ostial proximal de 4,5 a más, ¿no es cierto?, íbamos a elegir un stent Onyx de 4,5 por 18. Y para la circunfleja, un stent Onyx de 3,5 por 12, Onyx debido a la evidencia que tenemos por las dudas en este paciente de alto riesgo de sangrado, si la tenemos que suspender, ¿no es cierto? Y para la diagonal, 2 stents. Que es un stent de 2,75-24, donde primero empezamos por la lesión medial de la diagonal, luego lo que hicimos es llevar el primer stent, ¿no es cierto?, hacia la diagonal que íbamos a poner cercano hacia el tronco. El segundo stent que lo cargamos en la circunfleja y ahí un balón del tronco a la DA de 4 milímetros. Inmediatamente empezamos a reposicionar. Hoy trabajamos de una manera distinta, nos vamos a la carina.
Y acá lo que hicimos es doble nanocrash. Entonces, el primer stent, que está en el ramo diagonal, mínima protusión, lo implantamos, como vemos en el video, hacemos un test, no hay ninguna complicación, sacamos el balón y sacamos la guía. Luego de ello, implantamos el... Vamos para atrás. Ahí está. Luego de ello, se implanta el stent que va de la circunfleja, ahí está, con mínima protusión al tronco, ¿no? Angiografía, no hay ningún problema, sacamos la guía y damos a 20 atmósferas el stent de 4 del tronco a la DA. Luego sacamos la guía de la circunfleja y hacemos y posicionamos el stent del tronco a la DA, que era un 4,518. Ahí implantamos a 20 atmósferas este stent. Complementamos con stent bis para ver la arquitectura, y lo que vamos a hacer ahora para comparar el origen es el flaring del origen, para darle el mayor diámetro, y ahí lo vemos después de una postdilatación a 20 atmósferas con el balón colgando hacia la aorta, el pre y el post flaring. Luego de esto recruzamos las guías correspondientes hacia la diagonal, hacia la circunfleja, abrimos los ostium con balones de 2 a 20 atmósferas, y lo que hacemos es posicionar los 3 balones en relación 1 a 1. Para no consumir tanto tiempo, hicimos balón alta presión a la CX, balón alta presión a la diagonal, balón alta presión del tronco distal, y después los 3 balones inflados a 6 atmósferas para reacomodar las 2 carinas de la trifurcación. Como dijo Hugo, ¿por qué POT? Porque cuando uno hace el kissing o un tri-kissing, siempre se levantan o se retraen los stent, los estrutos puestos a la carina, y se deforma un poco el stent, la parte longitudinal, y además la falta de aposición y de expansión, ¿no? Esta es una imagen de un POT que siempre, en este caso usamos un balón de 5×10, ¿no? Que lo que haces es mejorar la posición, mejorar la expansión, y haces protruir el strut distal de los stent en cada carina para facilitar el recruce, ¿no? Este es después del tricreasing, sería el POT final con un balón de 5×10 a 20 atmósferas. Y más allá del resultado angiográfico, en la optimización, ¿no es cierto? Esta es en distinta proyección, el resultado angiográfico es el resultado del AIBU, ¿no es cierto? Nosotros sabemos muy bien, y hoy lo mostró Hugo, que el punto de corte para tener bajo riesgo de restenosis es dejar en el origen de la circunfleja, el punto de corte es un área mínimo mayor de 5 milímetros cuadrados, en el origen de la DA mayor de 6,3, en la confluencia del tronco y la circunfleja mayor de 7,2, y en el tronco mayor de 8,2. Entonces vamos directamente a las fotos de lo que le quiero mostrar de la carina. Esta es la primera carina, en donde tenemos el catéter de AIBUS en la DA y la carina con el origen de la diagonal, ¿no es cierto? Una carina bien centralizada y con muy poca protusión. La otra es la carina de la circunfleja con el tronco, ahí lo vemos bien, como 2 ojitos de mapache, ahí está bien la carina. Y este es el resultado en el tronco, ¿no es cierto? Donde teníamos la mejor expansión y muy buena aposición de los stent. Ahí vemos una carina, la primera de la diagonal con la DA y el tronco, la de la circunfleja con el tronco, y el stent, ¿no es cierto? La gran área que habíamos logrado. En todas superamos los puntos de corte en el origen de circunfleja, DA, confluencia y tronco de lo que está preestablecido para tener menos restenosis. Esta es una imagen bonita en donde tenemos, por un lado, la angiografía, por otro lado, el corte axial del AIBUS en la primera carina, segunda carina en el tronco, y el stent bis, ¿no? Que es la reconstrucción geométrica, en donde vemos que con el nano crash, a diferencia cuando hacíamos crash o mini crash, dejamos mucha superposición de metal. Con el nano dejamos carinas un poquito más largas con poco metal superpuesto. Y esto es
la correlación de la primera carina del corte longitudinal del ibus con el corte axial y con el stem bis de la segunda carina y del diámetro final y el área en el tronco del stem, ¿no es cierto? Esta complementación de imágenes, ¿no es cierto?, que es importante. Este paciente evolucionó muy bien, fue dado de alta, el seguimiento es clínico, no quiso someterse a una nueva angiografía y este es el electro de alta y remarco, iba a mostrar videos de lo que fue nuestro entrenamiento junto con Medtronic, este programa que es muy recomendable, el Visible Heart en la Universidad de Minneapolis, y este es el encargado, el profesor, el ASO del programa y los compañeros que fuimos. Muchas gracias por prestar atención en este caso. Muchas gracias, Ale. Como siempre, excelente la presentación. Bueno, seguimos con el último caso, el doctor Andrés Pascua. Andrés, cuando vos quieras, vemos tu caso y después discutimos todos juntos. Buenas tardes, noches. Estoy medio choqueado de la presentación de Alejandro. Igual sabía de qué se trataba y sabía que Carlos no iba a presentar un caso sencillo tampoco. ¿Están viendo? ¿Estoy compartiendo? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, hablé con Alejandro y sabía que iba a presentar uno de estos casos técnicamente complejísimos, muy bueno, Alejandro. Hoy me tocó ser el sencillo de la banda. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación al CASI, Medtronic. Bienvenidos al mundo real. Este es mi caso. Es un paciente de 67 años, tabaquista, dislipémico, hipertenso y con sobrepeso que... Estás compartiendo, ojo que estás compartiendo algo del correo del Zoom, pero no la pantalla del caso, ¿no? Te digo... ¿No se ve el caso? Andrés, no, se ve tu pantalla, pero no está compartiendo la pantalla, estás compartiendo una aplicación, se ve, no la pantalla en sí. A ver, no sé. Probá de nuevo, share, que se te diga screen, a ver. Sí, estás en el mail del Zoom para esta webinar. A ver. No logro salir. Reanudar, función de compartir. ¿Estás compartiendo pantalla? ¿Ahí? No, sí, la misma página. A ver, cerrá el mail, Andrés. Cierro el mail. Ahí está. Y ahora compartí de vuelta, ¿eh? Comparto de vuelta. Ahí va. Ahora ¿Se sí. ve? Ahora sí. ¡Qué susto! Bueno, les repito. Bueno, es un paciente de 67 años, tabaquista, dislipémico, hipertenso y con sobrepeso, y que tiene un factor de riesgo extra, que es un colega y cardiólogo intervencionista. Así que nuestro paciente tiene un plus, consulta por dolor precordial, en clase funcional 4, 30 minutos de evolución. La hago sencilla, la descripción clínica, pues en el electro tenía un supranivel del segmento 70 en toda la cara anterior, en un Kili-Piquín-Balá compensado hemodinámicamente con frecuencia cardíaca normal. Se activa al servicio de cardiología intervencionista y ingresa a la sala con dolor en curso. ¿Ven la imagen? Sí, Andrés. Sí, Bien. perfecto. Empezamos como hacemos habitualmente, por una coronariografía por vía radial derecha, introductor 6 French, un catéter diagnóstico con el cual vemos el vaso no responsable, la derecha, como la ven, con enfermedad difusa y con una obstrucción leve a moderada
en el tercio, entre el tercio proximal y medio. Vemos la otra proyección. No pareciera severa la coronaria derecha, con mucha enfermedad distal y algo de circulación colateral a la descendente anterior. Vamos directamente con un catéter guía a la coronaria izquierda y nos encontramos lo siguiente. Una lesión de tronco similar a la que mostró Alejandro y que trató con 3 stents, pero que pareciera no tener lesión de los ramos, con lesión severa 1-1-0-0 sería, ¿no? Algo así. La lesión parece ser severa, les voy a mostrar las siguientes proyecciones, pero también acá lo que se ve, la descendente anterior tapada. Vemos la spider, como les decía, acá se puede ver que estamos ante una trifurcación, ramo intermedio, circunfleja y descendente anterior, muy similar a la que mostró Alejandro, pero sin lesión de estos dos ramos, propia, al menos es lo que parece en la angiografía. Y les muestro la craneal, en la cual podemos ver la oclusión, después de dar la primer septal y una diagonalita, de la arteria descendente anterior, con la lesión de tronco, como describía previamente. Sin ninguna duda, decidimos, ya que estaba con supra de nivel del ST, abrir la descendente anterior. Se pasa una guía Workhorse, con la cual atravesamos en forma rápida la oclusión. Se veía algo de flujo ya con la cuerda, veíamos una lesión corta, trombótica, la presión extra de un colega, pusimos un stent directo, 3/0/15, que parecía que iba a resolver el tema. Nos encontramos con que quedamos un poco cortos, tenía enfermedad distal. Decidimos colocar un segundo stent en la descendente anterior, 275-22. No queríamos quedarnos cortos de nuevo. Y con este segundo stent, la descendente anterior quedó muy, muy bien, con un flujo TIMI-3, con mejoría de los síntomas total, pero nos quedaba la lesión del tronco de la coronaria izquierda, que me parece que es el punto. En este punto nos hicimos muchas preguntas sobre qué hacer con el tronco. Le preguntamos al intervencionista, que era el paciente, me dijo, hacé lo que vos quieras, porque era una opción no inválida, era no tratarlo, pero decidimos tratarlo con la técnica más sencilla. No seguimos los protocolos de predilatar siempre que utilizamos en el tronco. No tenía mucho calcio la lesión. Decidimos colocar un stent primario de 3,5/18. Ahí está la imagen del primer stent. Del stent, digamos, primario colocado sin predilatación. Hicimos una imagen, se veía algo subexpandido en la zona de
de la lesión previa. Se hizo una posdilatación con un balón un tanto largo, pero un 4.0. Se logró, creo, un adecuado resultado angiográfico. La realidad es que en ese momento no disponíamos de IBUS y nos pareció el resultado muy bueno. Les muestro la imagen de la Spider. No se comprometieron las ramas. Y el resultado final en craneal. Esto no termina, pero porque quería mostrarle un poco la evolución. Se fue de alta a las 48 horas asintomático, evolucionó asintomático, tratado con doble antiagregación, rosuvastatina, comenzó a realizar actividad física, hizo una dieta estricta y se realiza a los 5 meses una prueba de perfusión miocárdica, la cual fue negativa para isquemia. Mostró necrosis apical, función ventricular normal, hizo 7 METs, pero clínicamente guiados decidimos un reestudio angiográfico. Preguntarán por qué. El paciente era cardiólogo intervencionista, quería saber cómo tenía el tronco angiográficamente, así que aceptamos y se le realizó una angiografía en la cual vimos que el tronco estaba muy bien. Estas son las imágenes. No pareciera haber signos de restenosis. Le muestro la craneal. Bueno, y a pesar de que lo reestudiamos por el tronco, cometimos el error de estudiarle la coronaria derecha. ¿Y qué nos encontramos? Una lesión crítica del tercio medio de la coronaria derecha, que a pesar de la nitroglicerina, todo no cedía. Y bueno, obviamente tuvimos que tratarla. Les muestro el final. Quedó muy bien angiográficamente y clínicamente tiene ya 4 años de seguimiento, no tuvo ningún evento después de estos tratamientos. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido el caso más sencillito. Bueno, muchas gracias, Andrés. Y bueno, vamos a pasar al panel de discusión, que lo vuelvo a repetir. Está el doctor Alejandro Fernández, está el doctor Juan Gaspar, el doctor Juan Giroy, José Lazarte y la doctora Victoria Liberti. Así que bueno. No, Juan, Victoria tuvo que ir a un infarto. Pidió disculpas recién. Entonces Victoria no está. Así que bueno, el panel de discusión, quien quiera empezar. Bueno, hablo yo, José Luis Lazarte. Desde ya, muchas gracias al colegio por la invitación. Siempre un placer poder participar de esta jornada científica. Yo le quería hacer por ahí un comentario, como el título es variable a valorar en la lesión de una angioplastia de un tronco no protegido, del segundo caso de Alejandro, que es un caso donde el heart team me parece que es fundamental y crucial en la toma de decisión y en la selección del paciente, ya que es un paciente octogenario y con un alto riesgo de sangrado. Él le calculó un cinta de score bajo y que podríamos incluirlo en el grupo del Excel. Tenemos que saber que en el Excel hubo un 36% de los pacientes que fueron sacados de intervenciones para angioplastia coronaria, como así también el 17% fue sacado por distintas variables clínicas para cirugía. Es decir, que el heart team fue quien tomó una conducta
que por distintas variables clínicas o anatómicas no eran pasibles para el estudio, que es el estudio que hoy por hoy creo que nos marca las evidencias que tenemos para tratar el tronco de la corona izquierda no protegido en bajo riesgo o riesgo intermedio. Y lo otro comentario es principalmente, bueno, recalcar la importancia del HER-TEAM para este tipo de paciente. Y lo otro, que si el HER-TEAM decidió que tenemos que abordar a este paciente, si no tenemos la expertise para tratar una trifurcación como este caso, es fundamental. Así lo marcó en el grupo del CRASH 5, que exigía 20 angioplastias por año a los operadores para poder hacer una bifurcación compleja. Así que tenemos que saber la expertise, la tecnología. No podemos abordar si no tenemos tecnología en lo que respecta a imágenes. Yo creo que en este caso que mostró Alejandro, las indicaciones de AIBUS clase 2A quedan cortas para un caso de tanta complejidad. Yo creo que si no tenemos imágenes en un paciente que vamos a colocar múltiples stent con un alto riesgo de sangrado, tenemos que saber que nos estamos exponiendo, y como la tecnología, el equipamiento en imágenes que tenemos que tener. Y como cuarto punto, también a tener en cuenta el stent a usar. Si vamos a usar, tenemos que saber que tenemos que buscar un stent polímero vía absorbible, que nos permita acortar la antiagregación y bajar el riesgo de protrombótico en un paciente de esta característica, de una trifurcación con ese stent. Y una de las preguntas que le quería hacer a Alejandro, una pregunta clínica, si consideró en este caso la posibilidad de escalonamientos de la antiagregación, por el ser una trifurcación, múltiples stent, la posibilidad de usar, por ejemplo, ticagrelor, aspirina y con de escalonamiento a un corto tiempo. Y no, ¿por qué? Por el hecho de que con clopidogrel, por ahí, por más que sea un paciente de un riesgo alto de sangrado, por ahí me parece que la antiagresión dual con clopidogrel aspirina me parece que podría exponernos a riesgo. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tu comentario y también por la pregunta, ¿no? Hoy lo escuché a Hugo, te escuché a vos del HER-TEAM. HER-TEAM depende en qué centro, ¿no? Porque si vos tenés un cirujano que todo lo que ve es quirúrgico y no van a angioplastia, es imposible discutir. O sea, tienen que estar las condiciones muy dadas. Segundo, hay que tener tiempo. Nosotros somos un centro que yo estoy acreditado en stroke, llego a un stroke, lo hacemos, una angioplastia carotídea, vena, arteria, isquemia crítica, y si todo lo tenemos que llevar como una orejuela, una válvula, esto, un HER-TEAM, no hay tiempos. Segundo, el que está dominando la indicación, porque está metido cada vez en nuestra especialidad, es el cardiólogo clínico, y el que conoce bien los resultados de cada centro en particular. Yo creo que hay que ver bien cuáles son los resultados de la cirugía y de la angioplastia, los operadores, tecnologías, etcétera, todo para poder decidir. Pero HER-TEAM depende y en qué centro. Creo que en aquellos que funcionan y lo tienen aceitado y si tienen tiempo me parece perfecto. Lo que vos dijiste de los trials realmente es así, ¿no? Es decir, cuando yo leo un trial me quedo con mucha duda y me baso más en mi experiencia de la vida real, porque el trial tiene una validez interna y una validez externa. ¿Cuál es la validez externa? La capacidad de extrapolar los resultados de un trial a la vida real. Y si vos en un trial de el 100% de una población solamente reclutaste el 5%, no representa la vida real. Tercero, hoy en día el paciente está muy informado y toma decisiones sobre quién pone la carne en el asador y qué hacer de acuerdo a los resultados del centro. O sea que eso se tiene muy en cuenta. Y cuarto, nosotros tenemos un consentimiento informado especial para cada práctica. Acá él firma que se le ofreció la cirugía, se le ofreció la angioplastia, pero él es consciente de que le dijeron los resultados de la cirugía angioplastia y que aceptó la angioplastia. Y luego de 81 años y con alto riesgo de sangrado, yo soy, prácticamente no estoy haciendo angioplastia sin prasugrel o ticagrelor, salvo, ¿no es cierto?, menos de 60 kilogramos, stroke isquémico previo, más de 75 años, el escalonamiento, pero que en este lo descartaron quienes deciden en el manejo post, que son
los cardiólogos, los hematólogos, sobre todo el hematólogo y el digestivo que se lo consulto, no queremos someternos a nada. Sin embargo, más que una sensación es nuestra evidencia local de que yo creo que las últimas 14 trombosis agudas de stent que tuvimos hice repasar todo estrictamente con clopidogrel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta es una angioplastia optimizada, ¿no? Con las mayores áreas, la mayor expansión, la mejor aposición, toda la tecnología, y eso minimiza el riesgo que puede ocurrir esto. De nuevo, nuevamente te agradezco el comentario y la pregunta. Muchas gracias, Ale. Alejandro Fernández. Bueno, ante todo, buenas tardes. Ahora saludo, gracias por la invitación y felicitar a los que expusieron casos. Buenísimos los 3 casos, espectaculares. Un comentario y una pregunta. La pregunta ya la dejo picando porque no sé si me lo perdí en la presentación, pero me interesa saber, para Carlos, le quería preguntar qué stent dedicado es el que usaron, porque o no escuché o no lo dijiste, pero no entendí cuál era el stent dedicado que habías usado para la angioplastía, de tronco hacia DA. En tronco de A usé un Bioslin C y a la circunfleja una Medtronic Resolute. Sí, Bioslin C. Bien. Y después un comentario un poco convocado por el caso de Andrés, que un poco no estoy de acuerdo con su modestia de decir que es el caso más sencillo. Quizá no es el caso más técnicamente desafiante, pero me parece que de los tres casos es el más clínicamente desafiante. Y una cosa que dijiste, o sea, me acordé de un caso que tuvimos nosotros hace poco, porque una de las cosas que vos planteaste es, cuando terminaron la angioplastía de la descendente anterior, del vaso culpable, dijiste, bueno, nos planteamos qué hacer con el tronco, porque una alternativa era no hacer nada. Y hace poco tiempo yo tuve un caso similar, diferente, no era cardiólogo intervencionista, no era médico el paciente joven diabético, con un infarto anterior y una lesión de tronco muy parecida a la lesión que trató Alejandro en Bahía Blanca. O sea, un contexto clínicamente parecido al tuyo y anatómicamente bastante parecido al de Alejandro. Y en ese momento la decisión mía fue tratar el vaso culpable y, claro, y no meterme en el berenjenal de la trifurcación de tronco en agudo con el paciente con un infarto anterior en el curso. Creo que no fue mala la decisión, que no me equivoqué. Después el paciente se presentó en Ateneo, bueno, se discutió con los cardiólogos y se terminó decidiendo hibridizar al paciente. El paciente terminó yendo a cirugía por su condición de paciente joven diabético, pero bueno, la decisión podría haber sido tratarlo vía intervención. Creo que no pasa por ahí, sino pasa por el hecho de que no estaba mal el razonamiento y no hubiera estado mal tampoco si decidían parar la pelota y decir, bueno, tratamos el vaso culpable y el tronco, después vemos qué hacemos. Se puede resolver durante la internación, no necesariamente se tiene que ir a la casa del paciente, pero no hubiera estado mal tampoco la decisión de decir, paramos y lo tratamos después. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Creo que si la lesión era más compleja técnicamente, con 1-1-1, 1-1-1-1 sería, porque era una trifurcación, creo que hubiera hecho eso, probablemente. Lo que sí, pasar por el tronco con 2 stents, está bien, los stents actuales son de mucho mejor calibre y perfil que los que usábamos antes cuando trabajaba con vos. ¿Te acordás que nos ha pasado varias veces que pasar por lesiones no significativas o limítrofes de tronco para hacer una DA y ver que a 3 meses después la lesión del tronco progresó rápidamente? Eso creo que pasa menos, pero bueno, esa sensación quedó y obviamente debido a la no tan compleja lesión me decidí a tratarlo y bueno, te digo que creo que hice bien porque salió bien. Podría haber salido de otra forma, ¿no? No, estuvo muy bien. Y otra cosa, tu caso es un buen ejemplo también de evolución natural de la enfermedad aterosclerótica en la coronaria derecha, ¿no? Bueno, a pesar de hacer las cosas bien, porque me consta, estaba haciendo las cosas bien el paciente.
Yo, a pesar de que soy amigo de Andrés, no voy a coincidir por ahí con la conducta, por ahí tal vez de muchos, por ahí el hecho de ser colega intervencionista, por ahí uno tal vez pierde la objetividad y es posible, pero yo hubiese actuado distinto, digamos. Te respeto, muy lindo tu caso, Andrés, felicitaciones porque fue muy bueno el caso, pero tal vez un caso que por ahí es un tronco distal, sabemos que la posibilidad de iBus no es posible, pero tal vez es un caso que por ahí el iBus pre te hubiese ayudado a valorar y valorar un poco más la lesión previamente, ver esa bifurcación, que muchas veces esas bifurcaciones que son simples, después de pasar el iBus dejan de ser simples y son verdaderas. Ver el grado de calcio que pueda tener, que por ahí muchas veces subestima la angiografía, y ir con otras herramientas, además de ser un paciente por ahí inflamado y con antiagregación insuficiente. Digamos que desde mi punto de vista, no lo hubiera hecho el iBus pre, pero bueno, es un concepto. Nosotros disponemos de iBus, en ese momento no teníamos, pero inicialmente que hacíamos todos los troncos con iBus, cada vez hacemos menos. Obvia, la razón económica es un tema, no se nos pagan los catéteres, nos pagan la práctica, pero bueno, dejamos de hacerlo, lo hacemos en un porcentaje bajo, sobre todo cuando vamos a usar una técnica de 2 stents. Pero lo que realmente me llevó a hacerlo directo así, era que yo en el origen y tercio proximal de la DA veía una imagen translúcida que podía ser placa accidentada, y bueno, eso me llevó a tratarlo así, y creo que bueno, es una posibilidad lo que vos decís. Yo no hubiera hecho iBus pre en él, pero bueno, son formas de ver las cosas. Totalmente. Y un punto, como decía, el hecho de disponibilidad de tener iBus, y por ahí el hecho de no hacer el iBus y solamente intentar usar el iBus cuando tengamos una bifurcación compleja, y seguramente no vamos a complejizar más el caso. Entonces, muchas veces los centros que usan iBus en forma habitual hace que cuando tengan que tratar una bifurcación o una trifurcación, no complejicen las intervenciones y hace que se facilite. Entonces muchas veces el iBus por ahí no solamente tenemos que pensarlo en las bifurcaciones verdaderas, sino que también usarlo en los casos elementales, simples. ¿Para qué? Para que cuando necesitamos usarlo, no enquilombice el procedimiento. Totalmente de acuerdo. Cuando uno deja de hacerlo sistemáticamente, pasa a ser una complejización, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que realmente no lo podemos hacer en la mayoría de los casos por cuestiones económicas. Es la realidad, es nuestra realidad. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Perfecto. Es lo que pasa a la gran mayoría de los centros. Hacer un iBus es muy difícil, ¿viste? Porque cada catéter sale $1.300, $1.500, que después no lo recuperas, a pesar de que se puedan reusar algunas veces. 2 veces, como mucho. Igualmente, ¿viste? No es lo ideal. Bueno, Juan Gaspar. Sí, gracias por la invitación. Y estaba escuchando los comentarios de todos los colegas. Por eso la idea del webinar era qué variables hay que tomar en cuenta. Creo que es ese el secreto. Las variables son todas. Hospitales como el Dante Passanese de Brasil, que es un centro de investigación enorme, cuando no tiene pacientes en protocolo de investigación, tiene 5% de iBus. 5%, Hugo. Entonces, eso es una de las cosas relevantes para tomar en cuenta. Y después, creo que hay que individualizar las técnicas y los resultados. Y un poco para compatibilizar la opinión de Alejandro y de José, me parece, las opiniones tienen que ser, según de los hard team, tienen que adecuarse a las habilidades quirúrgicas reales del equipo que está para ese momento a hacer la intervención quirúrgica. No vale nada decir, en el Excel la clínica X tenía menos del 1%, cuando no es una experiencia transferible
de repente en un hospital determinado, en una ciudad determinada, hay un porcentaje alto de mediastinitis por infección o cosas más elementales que las manos quirúrgicas. Entonces, en las variables, pienso yo que va la habilidad del equipo de intervencionista actuante, la capacidad tecnológica para ver qué recursos tiene, si tiene o no tiene todos los balones que puede precisar, todos los stents que puede precisar, los accesos adecuados, un equipo quirúrgico que lo respalde o no, si puede utilizar o no, qué terapia antiplaquetaria o qué plan para escalar o desescalar después, si es factible, si tiene 78 años o si tiene 64, si es diabético tipo 1 o si no es diabético tipo 1. Entonces, un poco yo simplemente quería resumir que yo creo que no hay correcto o incorrecto, y me encantaría escuchar a Hugo, pero creo que es una reflexión como que hay que evaluar todo, por eso las variables son el conjunto de problemas y puntos a tomar en cuenta en un caso. Es un intervencionista del paciente, la presión es infinitamente mayor que hacerlo tranquilo sin nadie. Aparte, uno siempre piensa de que si es un colega, algo va a terminar pasando mal. Si se acelera, entonces, si vamos a hacer una trifurcación, quizás tener la metodología de Alejandro, los recursos para poder hacerlo ordenadamente, la práctica, como bien decía Nubi, para que no se enrede el procedimiento al hacer algo tan complejo como sacar y poner guías en 3 ramas, stents, IBUS y OCT. Y como decía Alejandro, y ahí comparto, Alejandro, con vos, a veces dejar el tronco de una lesión moderada sin tratar, resolver el infarto, puede ser una solución muy buena para el paciente y después, en una segunda instancia, resolver lo que no sea tan grave. Pero un poco esa es mi reflexión. ¿Hubo algún comentario? No. Liberty está conectada. No sé si está todavía o no está. No, se disculpó que iba a un infarto, Juan. Perfecto. Pero sí. Bueno, entonces, yo quisiera hacer un comentario corto. El general dijo, la única verdad es la realidad. Y yo agrego, tenemos que legislar para las mayorías, no podemos legislar para una élite. Como bien dijo Juan, hay que tratar de adecuar los medios de que disponemos a las circunstancias y saber que hay una barrera que no debemos pasar, y es aquella en cual la limitación de los medios nos lleva a provocar daño al paciente. Pero en general hay muchas cosas que se pueden hacer sin contar con toda la sofisticación que tiene Alejandro Álvarez Llorio, que la tiene porque ellos dejan de ganar mucho dinero para poder hacer esas cosas, y eso hay que reconocerlo y felicitarlo. Yo hay 2 o 3 cosas que creo que son importantes y no se deben dejar de hacer. Primero, kiss and balloon siempre. Eso yo creo que es una ley que debemos respetar y que nos va a permitir en circunstancias especiales prescindir del IBUS y el OCT. Lo mismo para el pot ballooning, para siempre hacer una dilatación del stem proximal de la rama principal. Esas 2 leyes yo creo que son básicas. Siempre recordar que se pueden hacer procedimientos en etapas y que no tiene nada de malo hacerlo siempre que no pongamos en riesgo la vida del paciente. Y yo diría de nuevo, adecuarnos a la realidad. Esas serían unas reflexiones cortas que me parece necesario hacerlas. Muchas gracias, Hugo. Ahí veo que está Martín conectado. Hola, Martín. Hola, Diego. Hola a todos. Muchas gracias por las presentaciones. Primero, agradecer a todos los disertantes, porque la verdad que las presentaciones de un altísimo nivel y siempre nos dejan mucho por pensar y mucho por aprender. Yo creo que, como bien se dijo, mensaje final, podemos hablar un poco en resumen de lo que se dijo. Yo creo que siempre va a ser un desafío, tanto lo que es tronco como lo que es múltiples vasos. Tenemos que seguir nosotros de nuestra parte como cardiólogos especificando un poco en nuestras técnicas, en qué tenemos a disposición
y en qué caso por ahí aplicarlo, y también saber en cuál no podemos realizar. Pero por otro lado, necesitamos siempre del apoyo continuo de la industria en el desarrollo de los dispositivos. Será en este caso STEM, serán las plataformas, serán los polímeros, serán las drogas, pero para ayudarnos en el tiempo también, más allá de la técnica, que nos acompañen en los resultados a largo plazo, que es nuestro punto de comparación quizás con la cirugía. Por lo cual, este sin duda que no es un tema terminado, se dan en muchas discusiones. No es lo mismo, como lo mencionaba Juan Gaspar, compararnos con un equipo quirúrgico en Estados Unidos, en Canadá, que con el resto del mundo, por lo cual siempre eso también es tener en cuenta con qué equipo quirúrgico contamos en nuestro medio o en nuestro centro, por lo cual son muchas las variables a tener en cuenta cuando vamos a realizar este tipo de procedimientos complejos. De mi parte, simplemente resta agradecer, en este caso a Medtronic, por brindarnos esta posibilidad, a María Inés y a Juan, siempre por confiar en nosotros para este tipo de disertaciones y difusiones que nos enseñan mucho. Invitarlos, vamos a tener sesiones relacionadas a esto en el Congreso de la Federación Argentina de Cardiología en junio en la provincia de Córdoba, y en el PCR una sesión en conjunto con Chile y Colombia, en donde también vamos a hablar un poco de las lesiones de tronco a tratar. Así que en nombre del colegio no queda mucho más que agradecerles a todos. Volveremos a encontrarnos seguramente pronto con algo que vamos a seguir disfrutando y aprendiendo de esta nuestra especialidad que tanto queremos.